Hola, me llamo Itzel González, soy diseñadora, pero a mí me gusta en este momento del proceso de transformación decir que soy ciudadana. Y hay dos cosas que me han hecho así como estar súper contenta, que he sido nómada y mamá, y esas dos cosas se han conjugado en ser una ciudadana más consciente. A mí nunca me gustaron las redes sociales, de hecho yo ni teléfono tenía, pasé todo un puerperio sin teléfono, sin redes, pero justamente, o sea, como sí tengo una conciencia política, pues creo bastante fuerte, pero no tenía como la vía para manifestarla, ¿no? Para dedicarme y pues con mi hijito y así, me politicé un montón extra, ¿no? O sea, además de lo que yo vivía en la calle, veía videos, veía muchísimo a los de la Brigada para Leer en Libertad, me encantaban los debates de historia y así, pero de pronto dije, bueno, viendo las mañaneras, el presidente, ¿no? No, que Twitter y que no sé, pues no se sientan mal, los insultos y esto, ¿no? Y yo decía, bueno, este hombre está parado ahí, representándonos a millones, y yo aquí muerta de miedo por meterme en una red social y recibir insultos de gente que ni me conoce, gente a la que ni conozco, pues bueno, qué mejor manera de apoyarlo desde donde puedo ahora, ¿no? Que no puedo salir a la calle, no puedo hacer muchas cosas, pero puedo apoyar, ¿no? Y tratar de generar conciencia. Y abrí Twitter y fue una sorpresa, porque pues puse, ¿no? Que yo apoyaba al presidente, y sin saber me metí, pues ahora sí como dicen, ¿no? Como al borras, porque apoyaba y recibía un montón de insultos, pero realmente entendí el punto, ¿no? O sea, no es personal, es contra un proceso que nos está llevando a un mejor lugar a todos. Entonces, pues hay que estar. Yo he estado pensando mucho cómo llevar la narrativa, ¿no? Cómo contradecir a la narrativa mediática, porque ellos siempre agarran un tema para distraer la verdadera discusión y distraernos de una realidad que todos los mexicanos compartimos. México es un país marginado, o sea, ¿en qué sentido lo digo? Tenemos recursos, es un país súper rico y sin embargo vivimos en vías de desarrollo, pero creo que, o sea, llevamos 70 años, ¿no? Yo le digo las eternas vías de desarrollo porque a mí me sorprende muchísimo que nadie en México tiene una verdadera calidad de vida. Y con esto me refiero no solo a cuánto ganas, que por supuesto nadie gana el sueldo justo, pero también, o sea, quien quiera salir en la calle a dar un paseo nocturno en cualquier lugar del país no puede. Y no puede por la inseguridad. Y la inseguridad es una consecuencia de la desigualdad y la desigualdad de la corrupción. Y si nos diéramos cuenta que no solo a los pobres les ha afectado esta corrupción, creo que todos apoyaríamos al único gobierno que está trabajando para todos. De alguna manera hemos tenido gobiernos capataces. ¿A qué me refiero con capataces? Pues como en la época de la colonia, ¿no? Mexicanos que trabajan para el patrón. Y en este caso el patrón es el poder económico. Y el poder económico es como un monstruo de 1000 cabezas, que de verdad es muy difícil identificarlas todas. Ahora es muy evidente que hay un poder mediático como una de las cabezas, pero que realmente está defendiendo intereses de un grupo, ¿no? Que le decimos un grupo de intereses creados, pero, o sea, cuando lo analizamos un poco más, pues nos están poniendo el pie ellos mismos a ellos mismos, y nosotros, digo, me refiero a la mayoría de los mexicanos que no nos movemos en helicóptero, que no tenemos chofer y todo un séquito de guardias de seguridad, ¿no? O sea, la mayoría de los mexicanos padecemos las consecuencias de haber tenido gobiernos que no trabajaran para nosotros, ¿no? Que facilitaran el saqueo y que eso nos dejara en esta desigualdad que a todos nos afecta. O sea, algunos con más conciencia y sensibilidad social, pues hasta nos duele, ¿no? O sea, sabemos que el que te pide dinero no es parte de una escenografía, sí necesita el dinero, pero también, o sea, de pronto me doy cuenta, y en esto me estoy tratando de enfocar, que la gente que gana un poco mejor cree que lucha por el que no tiene, pero también debería luchar por él mismo, porque en realidad, por ejemplo, ahora que está la reforma eléctrica en juego, a todos nos conviene que la luz sea un bien nacional, porque es un recurso estratégico, y a todos nos conviene
que sea visto también como un derecho humano, porque es increíble que mientras un Oxxo en la ciudad no paga luz y gana muchísimo dinero, hay comunidades sin luz eléctrica, ¿no? Entonces, o sea, yo me doy cuenta que de pronto nos ponemos banderas, mira, justo que ahora es el día de la bandera, y yo digo, bueno, está muy bien ser feminista, está muy bien ser ambientalista, pero entendamos, o sea, en México hay una crisis social, ¿no? Hay una deuda histórica de justicia social y es evidente que si todos viviéramos con lo justo, o sea, no te voy a decir que todos debemos ganar 1,000,000 de pesos al mes, obvio no, ¿no? Pero si todos ganáramos lo justo en relación a nuestros conocimientos, a nuestras horas de trabajo, a nuestro esfuerzo, pues esto sería de otra manera. O sea, no habría esta injusticia de alguna manera desencadenado pequeñas mafias por todos lados y dinámicas molestas como la propina, ¿no? O sea, al final todos los mexicanos completamos el sueldo de todo el mundo, ¿no? Porque a los empresarios y a los dueños de todo les parece muy cómodo pagar un sueldo mínimo que por fin subió un poco, pero no llega ni a 6,000 pesos al mes. Y que todos completemos, ¿no? Por decir algo. O ahora con las farmacéuticas. O sea, la gente que va al sector salud se acostumbró a que el médico le vendiera la medicina. O sea, era toda una mafia orquestada desde arriba, pero que también como que creó pequeños tentáculos, ¿no? Y hay una resistencia en la burocracia. O sea, el gobierno está trabajando, pero yo me doy cuenta, mi hijo ahora va en escuela pública, y yo no tenía idea que va en primero de primaria, y la maestra, por ejemplo, la directora de la escuela, está en contra del gobierno. Y está en contra porque ahora los padres reciben dinero directo por la beca del bienestar con sus hijos, y ella ya no tiene, o sea, bueno, eso lo percibo yo, ¿verdad? Pero ella ya no tiene como el mecanismo para pedir dinero extra, porque ya hay un apoyo ahí, y ya no tiene el pretexto de decir que este gobierno no apoya, y sin embargo lo sigue diciendo, porque ya saben cómo es el gobierno. O sea, como tratando de mantener la idea de todos son iguales, cuando no todos son iguales, porque por fin llegó un gobierno a trabajar por todos. Y eso creo que nos cuesta mucho trabajo entender. ¿Qué hace un gobierno? O sea, un gobierno administra, invierte el dinero y los recursos de todos. Entonces, si entendiéramos eso, o sea, ya no es cuestión de izquierdas, derechas, ideologías, o sea, es que está ahí para trabajar, o sea, está ahí para trabajar por todos, no para facilitar el saqueo, no para desviar fondos, no para enriquecer a unos cuantos, dentro y fuera del país. Todos los días hay más ataques porque todos los días con su trabajo se evidencia que los otros no trabajaron. O sea, imaginemos, la verdad, unos dicen, nos tocó la pandemia. Bueno, qué suerte que nos tocó la pandemia con Andrés Manuel. Qué mala onda porque íbamos tan bien y eso un poco nos detuvo. Pero nos está permitiendo ver lo que se puede hacer. O sea, tenemos vacunas, hubo reconversión hospitalaria, prepararon a un montón de médicos porque no había suficientes médicos especialistas. Están construyendo obras de infraestructura, ¿no? Tipo Tren Maya, el tren de Toluca, el tren del Golfo al Pacífico, el aeropuerto Felipe Ángeles, pero también la SEDATU está construyendo parques, mercados, centros culturales, deportivos. O sea, en todo el país se está construyendo obra pública, a mayor o menor escala, pero sin contratar más deuda, ¿no? Entonces, esto habla de que realmente administrar el dinero de todos sí refleja en obras palpables lo que se logra, ¿no? Y obviamente los medios, por más que te quieran bombardear y atacar, o sea, y decir que es el presidente, pues están atacando a todo el país, porque están impidiendo que mucha gente se dé cuenta de que les conviene este cambio, les conviene un país más digno, un país más habitable, un país más próspero. Yo soy feminista. En mi presentación dije que soy nómada porque he vivido fuera de México. Durante 11 años viví un poco en Sudamérica, un poco en México, un poco en Europa, un poco en México, incluso fui a África, y comprobé que realmente ¿cómo decir? Las causas sociales como el feminismo son muy distintas en países como Austria, donde ya hay casi
todos los derechos humanos están otorgados a la ciudadanía. Y en México todavía, lo que decía hace rato, ¿no? Hay gente sin luz eléctrica. O sea, y esto le afecta a hombres y mujeres, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una deuda histórica, sobre todo con los grupos indígenas, porque claro, en México ser mujer es quedar abajo, pero ser mujer indígena es quedar todavía más abajo. Pero también ser hombre indígena es quedar abajo de mujeres que sí tuvieron acceso a estudios, a trabajos dignos. Entonces, a mí me parece muy bien visibilizar la necesidad de que todas las mujeres podamos ser quienes somos y hacer lo que nos gusta, pero entendiendo que si se trata de poner un piso parejo para todos los mexicanos, también a las mujeres les va a beneficiar. Porque mira, los feminicidios generalmente ocurren en estrato social bajo. Es el familiar quien mata a la mujer. Yo la verdad lo veo como que son dos víctimas, no solo uno, porque el asesino no mata porque quiere. Tú imagínate un obrero sin sueldo digno, que trabaja no 8 horas, que trabaja quizás 15 horas al día, que no tiene los recursos internos ni para dignificar su propia vida y que llega a su casa, que no hay comida, que también su mujer tuvo que salir a trabajar, que la casa está hecha un caos, o que ni casa tienen, que no llegan a pagar el mes, y de pronto se pelean, terminan en una situación súper violenta, pero realmente o sea, la corrupción nos ha violentado a todos. Y es curioso porque la pandemia también, con esto del trabajo en casa, a la clase media que se sentía tan progre, tan civilizada, o sea, yo he escuchado historias de machismo, de gente con estudios, con posgrado, pero ¿por qué? Porque realmente todos vivimos en cierta tensión. Al final nadie, ni hombres ni mujeres, estamos haciendo realmente lo que nos gustaría hacer. Estamos más por ganar dinero, porque pues no hay de otra. Y cuando han tenido que convivir durante horas, hombres y mujeres, ¿no? Los que se pudieron dar el lujo de trabajar desde casa, pues obviamente había muchísimas tensiones y se notó cómo pues esta civilidad que todos creíamos tener, pues no era tanto, ¿no? O sea, al final sí el machismo nos ha afectado a todos los estratos, pero creo que es parte de lo mismo. O sea, una sociedad tan desigual, una sociedad tan precarizada en su calidad de vida, pues tiene un montón de impacto a todos los niveles, ¿no? O sea, hay niveles muy intangibles como esto que te comento de la gente que trabajó en su casa y algunas hasta les da vergüenza decir, ¿no? Que se sintieron mal, pero en realidad, o sea, por eso era importante que los niños regresaran a la escuela también, pues porque estaban viviendo situaciones en sus casas de violencia pasiva, todos, ¿no? O sea, no solo los pobres. Cuando a mí me decían que el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, los países subdesarrollados, las vías de desarrollo, pues a mí no me gustaba, la verdad, así como que pensar, ay, México, tercer mundo, ¿no? Primero conocí Italia y dije, bueno, no es tan diferente, ¿no? Son súper caóticos. Bueno, primero conocí Sudamérica, pero era muy parecido a México. Después de Europa, primero conocí Italia. Y ya cuando estuve en Austria, dije, no, pues sí, o sea, ahora entiendo a qué se refieren con la idea de primer mundo. Me sorprendió muchísimo, por ejemplo, que un jardinero, un conductor de transporte colectivo, una trabajadora social, casi todos mis amigos eran trabajadores sociales, vivía dignamente y ganaba lo que en México ganaba alguien con posgrado. Y Austria no tiene petróleo, no tiene gas natural, no tiene litio, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía, ¿qué pasa aquí? No es que sean, o sea, son inteligentes, pero porque han tenido las condiciones para estudiar, para prepararse y para sacar adelante un país. Pero no es que sean más inteligentes por ser austríacos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, fue mi primera así como toma de conciencia de decir, es que en realidad no hemos tenido gobiernos como tal, ¿no? Hemos tenido un grupo que está pues más empeñado en enriquecer a unos cuantos y hacernos creer que los mexicanos no podemos, que somos pobres, que somos tontos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí esto del sí se puede me parece horrible, ¿no? Porque es como asumir que no puedes y que hay que echarle ganas, ¿no? Y este eterno, échale ganas, échale ganas. No, es que no. O sea, se tienen que dar las condiciones para que todos con una calidad de vida, o sea, con una calidad laboral justa, podamos generar una calidad de vida digna, ¿no?
Entonces, bueno, viajando entre distintos continentes, pues comprobé que realmente México es un país inmensamente rico, y no solo en recursos económicos, o sea que también tenemos una fortaleza interior pues muy grande, porque hemos vivido en resistencia desde la conquista, y que eso de alguna manera nos ha humanizado bastante, pero que claro, necesitamos vivir dignamente, y sí tiene que ver que un gobierno desvíe el dinero de todos, o un gobierno trabaje y genere las condiciones con ese dinero para que todos se desarrollen.